Calidad de línea es un tema que una vez que ustedes lo ven, no lo pueden olvidar porque la calidad de línea influye sobre los dibujos que nosotros hacemos. La calidad de línea es la práctica en donde nosotros utilizamos grosores diferentes de líneas para proveer información visual. Es decir, la manera como se ve la línea me dice a mí muchas cosas. Me dice a mí si esa línea está cerca, me dice a mí si esa línea está lejos, me dice a mí si esa línea es un contorno, me dice a mí si esa línea es la textura, me dice a mí si esa línea define un cambio de superficie, un cambio de material, me dice a mí si eso es una arista, me dice a mí si eso es un canto, me dice a mí si es una retícula o que si es una textura en esa superficie. O sea, vamos a olvidar el hecho de que ustedes tienen plumillas de diferentes tamaños y que tienen lápices de diferentes tipos de grafito. La calidad de línea es emplear la plumilla .8, la .5, la .3, en el momento en el que yo necesito que ella comunique algo. Hasta ahora ustedes se han dado cuenta que yo les pido que el marco sea en una plumilla, la letra sea en otra plumilla. No es porque para mí es más bonito, es que el marco sea lo más oscuro de la hoja es una instrucción visual para yo entender que el marco es lo más cercano que yo tengo visualmente cuando yo veo esa hoja. Es decir, la calidad de línea que es entender que de acuerdo a si la línea se ve gruesa o se ve delgada, en qué posición en el espacio se encuentra. Yo tengo que estar en la capacidad de comunicar si esa línea está en el fondo, si está en un plano intermedio, si está en un plano frontal o está de frente. ¿Qué es un plano? Usted tiene que imaginarse que un plano es como una pantalla y que dependiendo de la posición en el espacio en el que se encuentra esa pantalla, ese objeto se va a ver o esa pantalla se va a ver más cerca, más o menos cerca, lejos. Vamos a ver primero lo que significa cada una de las líneas y luego vamos a ver unas fichas que yo les tengo que subir a Classroom que explican qué significa la calidad de línea y cuándo se usa un espesor de línea en particular. Primero, las líneas gruesas y continuas se emplean para trazar el contorno de los elementos que aparecen cortados en planta o en sección, así como el perfil de los límites espaciales. O sea, todo aquello que yo quiero definir, todo aquello que ha sido cortado, todo aquello que yo veo de primero, necesita verse oscuro, muy oscuro. Las líneas gruesas son gruesas porque utilizamos o una plumilla gruesa o aplicamos más presión al lápiz para que se entienda que es más grueso. Cuando nosotros utilizamos lápices o utilizamos plumilla, no es que la línea gruesa se va a hacer con un tipo de plumilla en particular, no, es que usted puede tener la capacidad de escoger con qué lápiz o con qué plumilla, dependiendo de la cantidad de lápices y plumillas que tenga disponible. Cuando usted hace una línea gruesa, esto pueden hacerse con lápiz H, F, HB o B. No es que tiene que ser exclusivamente con un lápiz en particular. Ese lápiz cualquiera puede convertirse en un generador de una línea gruesa. También para hacer valores de líneas gruesos, usando plumilla, nosotros podemos incluir en esos trazos plumillas .8 o .7. Pero en algún momento usted se va a dar cuenta que incluso con una plumilla .5 usted puede generar líneas gruesas. Las líneas intermedias o líneas continuas intermedias se emplean para dibujar aristas e intersecciones de plano. Igual usted puede utilizar lápiz H, F, HB y plumillas de la .5 o la .3 dependiendo de la cantidad de planos o de superficies que usted tenga. Las líneas delgadas continuas definen un cambio de material, un color, una textura, pero no definen formas. Cuando nosotros trabajamos líneas delgadas, normalmente utilizamos minas o grafitos 2H, H o F, y si usamos plumilla, usaremos una plumilla .05. Si tenemos líneas muy delgadas, estas líneas normalmente se usan para preparar dibujos, hacer líneas guía. Las mismas
no se recomienda utilizar plumillas en ella, porque ya una plumilla después de .05 no se define mucho, pero sí podemos utilizar lápices con grafito o minas 4H, 2H o F. Quiero que entiendan entonces que yo tengo líneas gruesas, líneas intermedias, líneas delgadas y líneas muy delgadas, pero que cada una de ellas me dice a mí qué cosa estoy definiendo al trazarlo con un lápiz o con una plumilla. ¿Se entiende? Vamos a ver el mejor ejemplo que está en las guías. Y aquí voy a prender la cámara. No, yo voy a hacer el ejemplo y después le paso la guía para que lo vean. Este material que está aquí, este material yo se los voy a anexar a ustedes. Es una guía para la visualización y representación de los planos de vistas en dibujo técnico. Es decir, la calidad de línea no es algo que solamente los arquitectos ven, es algo que ven todos los profesionales que ven dibujo o dibujo técnico en su vida. Y es un lenguaje. O sea, la calidad de línea es un lenguaje. El mejor ejemplo para entender cómo uno dibuja con calidad de línea es pensar cuando uno está en el carro y va para el interior y mira por la ventana los árboles. No sé, ¿se ubican? ¿Se ubican? Sí, profe. Bien. Cuando usted mira por la ventana y mira los árboles, todos los árboles que están cerca de usted, es decir, los árboles que están cerca en el camino, se van a ver siempre más oscuros, se van a ver con mayor definición, el color se va a entender mejor. Si vamos viendo a lo lejos, vamos viendo que los árboles, a medida que se van alejando, e incluso las montañas, mientras más lejos están, van perdiendo definición. O sea, se van viendo más claros, al punto que hay cosas que nada más las vemos como manchas, con una definición muy pobre. Y es que visualmente nosotros, todo lo que está cerca, por cuestiones de los ojos, nosotros podemos verlo todo en alta definición, mientras que las cosas, a medida que se van alejando en el espacio, van perdiendo definición. Por ende, van perdiendo color. Y por dicha razón, esos árboles que están a lo lejos se van a ver o verdes súper claritos o azules. Y es que se pierden, no hay definición, ya no los veo con claridad. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se Sí, entiende? profe. Necesito que usen el ejemplo ese y lo tengan en la mente porque ese ejemplo nos va a poder ayudar a entender qué es la calidad de línea. Ahora, tomando en cuenta el ejemplo de que usted va en la carretera viendo los árboles, es el mejor ejemplo del mundo. Usted tiene entonces que pensar que esto es su ojo y que entonces usted está viendo un cuerpo o un volumen que tiene diferentes volúmenes a diferentes alturas. ¿Ok? Vieron que tienen su ojo y luego yo estoy viendo 3 cuerpos diferentes. Ahora, cada uno de esos cuerpos se encuentra a una distancia diferente del ojo. Este está aquí, el segundo cuerpo está aquí, el tercer cuerpo está aquí. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. El primer cuerpo o la primera cara, que es la cara K, se ve bien cerca del ojo. El segundo cuerpo, que es la cara L, se va a ver de forma intermedia, mientras que el último cuerpo o el cuerpo M se va a ver lejos. Hasta ahí, ¿estamos claritos? Sí, profesora. Bien, vamos a continuar. Una vez que estamos claros cómo se comportan estos elementos, tenemos que tomar en cuenta, si los cortáramos lateralmente, qué cosa es cada cosa. Si yo tengo mi ojo humano aquí, o sea, mi ojo, yo de espectador estoy parada aquí, en una lámina que ustedes hagan, en una lámina cualquiera que ustedes hagan, de dibujo, de tarea o cualquier cosa, el marco de la lámina viene siendo lo que está más cercano a sus ojos.
Por esa razón el marco va en una plumilla más gruesa y se ve más oscuro. ¿Por qué? Porque él me enmarca y me encierra todo el dibujo. De ahí en adelante, todos los demás objetos, repitiendo el caso del volumen que tiene la cara K, la cara L y la cara M, serán un plano o una posición distinta en el espacio. Entonces, la cara K, que era la primera cara del cuerpo chiquitito, está en un segundo plano. La cara L, que está aquí, es un tercer plano. Y la cara M, que era el cuerpo más grande, está en un cuarto plano. Es decir, en una lámina sería, mi marco es un primer plano, mi primer cuerpo que está más cerca es un segundo plano, mi segundo objeto es un tercer plano, mi último objeto es un cuarto plano. Entonces, cada una de esas posiciones en el espacio de esos objetos es un plano. Y cada plano, dependiendo qué tan lejos se encuentren del espectador, va a perder definición. Entonces ya yo tengo que el marco es lo más oscuro y que todos aquellos dibujos que están más cerca del ojo o que se supone que el volumen es más cercano al ojo, va a verse más oscuro. Mientras los objetos se van viendo más lejos, se van viendo menos definidos. Entonces la calidad de línea nos dice a nosotros que se van a ver más claritos, se van a hacer en unas plumillas más pequeñas, se van a hacer con un lápiz con menor definición. En ese sentido, la próxima lámina, que es la lámina 2, no sé si la pueden ver, nos explica cómo nosotros interpretamos esos objetos una vez que nosotros hacemos una lámina. Aquí vamos a ver que lo primero que nosotros dibujamos oscuro es el marco de la hoja o el primer plano. ¿Lo ven? Se ve como un rectángulo negro y se ve bien oscuro. Yo no necesito que sea necesariamente una plumilla .8. Yo lo que necesito es garantizar que ningún trazo se vea más oscuro que el marco. Que no tengo la plumilla .8, pero tengo una .5, quiere decir que ninguna otra cosa la voy a poder dibujar con .5, porque el .5 entonces va a ser la plumilla más ancha que tengo. Y de .5 para abajo, entonces yo comienzo a armar mis espesores para los diferentes planos. La calidad de línea es eso, darle información al espectador de en qué posición se encuentra ese objeto. Vamos a salir del marco, vamos a obviar el marco. Vamos a ver el primer cuerpo. Aquí, si ustedes ven, tenemos los tres cuerpos otra vez. Y este primer cuerpo que yo veo de frente, que es el cuerpo K, es el segundo plano. Son líneas ya intermedias, pese a que están bastante cerca, y se van a dibujar con lápiz HF o HB con punta regular. Es decir, yo las voy a ver todavía oscuras dentro de mi dibujo. Y como es el plano que está más cerca, se ve más oscuro. Después viene el próximo cuerpo, que es el cuerpo L. El cuerpo L va en un tercer plano. Va con líneas intermedias y utilizará lápiz HF o HB. ¿Pero qué? No, las líneas con las que se dibujan el cuerpo L no van a ser más oscuras que el cuerpo K. Deben verse más claras que el cuerpo K. ¿Por qué? Porque están más lejos del espectador. Nos vamos a la próxima lámina, que es la lámina 3. Entonces aquí viene el último ejemplo. La cara M o el cuerpo M está en un cuarto plano. Son líneas intermedias, pero son líneas intermedias que tiran a claro. ¿Por qué? Están más lejos. Están mucho más lejos. Y estar más lejos la línea significa que se ven con menor definición. Entonces, ese plano M no puede verse más oscuro ni que el plano L ni que el plano K. Debe verse lo más claro posible porque se supone que ese objeto está más lejos que el espectador. Al final, cuando yo veo todos esos cuerpos dibujados, yo voy a ver de frente esto. ¿Qué yo estoy viendo aquí? Les recuerdo. Aquí yo estoy viendo el marco, que es el primer plano. Es lo más oscuro de lo más oscuro de lo más oscuro. Luego yo tengo el segundo plano, que es el cuerpo K.
que está hecho en una plumilla que es más oscura que todos los demás dibujos que he hecho. Después viene el cuerpo L, que es intermedio. Va a verse más claro que el plano K, pero más oscuro que el plano M. Y por último voy a ver el plano más lejos. El plano más lejos se va a ver siempre más claro, con menor definición. ¿Por qué? Porque se encuentra lejos. Se encuentra lejos del espectador y por esa razón se va a ver más clarito. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No, profe. Yo necesito que ustedes impriman esas guías, porque usted usa siempre el formato, usted siempre usa el rotulado y usted va a usar calidad de línea hasta el final de los tiempos. La calidad de línea se utiliza en planta, en elevación, en sección, en perspectiva, en todo se usa la calidad de línea. Cuando usted llega a geometría descriptiva el otro semestre, lo primero que le van a preguntar es si sabe hacer isométrico y se entiende la calidad de línea. ¿Por qué? Porque la calidad de línea es el lenguaje que nosotros los profesionales del dibujo tenemos para dar a entender si una cosa está lejos, si una cosa está cerca, si una cosa está intermedia. El mejor ejemplo que yo les puedo dar es ese de que yo voy en el camino mirando los árboles y los árboles que están cerca se ven bien definidos, mientras que aquellos que están lejos se ven con muy poca definición. De eso se trata la calidad de línea. Todo aquello que está cerca, todo aquello que yo tengo cerquita se va a ver oscuro. Todo aquello que yo tengo intermedio se va a ver con una plumilla o con un lápiz intermedio, mientras que todo aquello que está lejos se va a ver con poca definición, muy clarito. ¿Que hay una plumilla o un lápiz específico para cada plano o para cada objeto? No, eso es falso. Dependiendo de la cantidad de instrumentos que usted tenga, es decir, dependiendo si usted tiene 4 plumillas o 3 plumillas, usted puede organizar la calidad de línea. ¿Para qué? Para asegurarse que usted use las más gruesas siempre en aquellas cosas que están más cerca y las más lejanas, hacerlas lo más clarito posible. Si usted tiene 3 plumillas y tiene 4 planos, quiere decir entonces que le está faltando una plumilla. Es tan fácil como que al plano más cercano, es decir, lo que tiene que ir más oscuro, usted lo repinta 2 veces. ¿Para qué? Para que se vea más oscuro que cuando usted usa la plumilla .5, por decir algo sola. La calidad de línea no es que haya un secreto para decirle a usted, va a quedarle más oscuro si utiliza la plumilla .5, es que no. La calidad de línea usted la va haciendo. Lo que usted tiene que asegurar es que eso que está cerca se ve oscuro. Y a medida que van avanzando las cosas, va bajando la intensidad. Entonces, hay gente que tiene la mano pesada, que una plumilla .5 se le ve igualito a una .3, sencillamente porque le mete una fuerza a la plumilla y ella escribe fuerte. Hay otra gente que, por el contrario, no tiene mucha fuerza en la mano y usan una plumilla .5 y una plumilla .3 y la plumilla .5 pareciera lo mismo que la plumilla .3 porque no le meten mucha presión y lo hacen muy débil o muy delicadamente. Entonces en eso usted no se guía en el instrumento, usted se guía de la fuerza y la presión que le mete al dibujo y en algunos casos va a tener que repintar, como quien dice, alguna línea que trazó. ¿Para qué? Para que se entienda que hay mayor definición, que hay mayor que hay mayor definición y para que se entienda que ese objeto está mucho más resaltado. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Bien, por último vamos a ver unas cuantas recomendaciones para el trazado de líneas, conservando la calidad y la mayor claridad posible. En las evaluaciones de sus láminas, inicialmente, fuera del asunto del rotulado, se evalúan diferentes puntos. Pero un punto que es importante es la presentación. Usted no puede pensar que hacer el marco es hacer el marco, lo hago en la plumilla que me indicaron y ya. No, usted tiene que cuidar esas líneas con las que hace el marco. Usted tiene que asegurarse que las esquinas conecten correctamente. Usted tiene que asegurarse de que no hayan manchones. Y si hay manchones, bote esa lámina y comiéncela de nuevo. Usted tiene una gran ventaja. A usted se le está permitiendo trabajar en papel bond. Otros profesores lo trabajan en papel de detalle. Ahí sí, de lo que cuesta el papel de detalle me da un dolor botar un papel de detalle.
pero un papel bond la idea es que usted lo repita hasta que la lámina le salga bien. Algunas recomendaciones incluyen que el hecho del valor de línea y la densidad deben ser lo más uniformes dentro de su longitud, es decir, que a medida que yo dibujo una línea, esa línea se debe ver del mismo grosor y del mismo espesor desde que la línea comienza hasta que la línea termina. Debemos evitar dibujar líneas como si fueran sucesiones de líneas, es decir, hay gente que comienza a hacer las líneas así. Entonces se ven como micro rayitas dentro de una rayita. Eso no es dibujar. Trazar una línea es esto. Comienzo y tiro una línea recta, como sea, pero comienzo y tiro una línea recta. Las esquinas, los bordes o los encuentros deben siempre terminar en vértices limpios. No pueden haber sobrantes. No puede haber sobrante de un lado, no puede haber sobrante de los dos lados. Esto se califica mal. Las esquinas deben terminar limpiecitas, no me deben sobrar líneas ni me deben sobrar puntos. Hay gente que la plumilla, yo no sé qué problema tienen, y este tramo de la línea se ve disque más gruesito, eso está mal. Cuando nosotros dibujamos líneas descontinuas, es decir, líneas segmentadas, debemos asegurarnos que los trazos, es decir, los trazos de línea y los trazos de espacios, tengan siempre la misma longitud y el mismo espaciamiento. ¿Para qué? Para que favorezcamos a la continuidad visual. Por último, cuando trabajamos con este tipo de líneas, nosotros, si vamos a trabajar figuras que se conectan, figuras rectas con figuras curvas o figuras diagonales, siempre debemos asegurarnos que en estas zonas mantengamos el trazo continuo en ese punto. ¿Para qué? Para que si yo hago esto, yo cambio, no quedar este espacio abierto, sino que yo cierro aquí con una línea continua y sigo bajando lo que estaba haciendo. Esto se interpreta mal, esto es un error de dibujo, esta es la solución al problema. Por eso se pide que cuando se presente un ángulo y estemos delineando con líneas discontinuas, o en este caso con líneas ocultas, debemos mantener el trazo continuo en este punto, garantizando que se va a entender correctamente lo que yo estoy dibujando. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Claritos. Bien. Vamos a ver un último temita, pero esto es un tema de conversación que sí me gustaría que estuviéramos, o que lo viéramos o lo visualizáramos, o viéramos la manera de cómo podemos resolver en esto. Yo sé que muchos, no todos, pero muchos, quizás tenemos algún problemita con la cámara y no la tienen activa o no podemos vernos. No podemos vernos a través de la cámara. Yo sí les voy pidiendo que eventualmente traten de conectarse visualmente, porque yo tengo que conocerlos. No tengo que conocerlos por capricho, sino que tengo que saber con quién estoy hablando. Y ya llevamos varias semanas y muy pocos se conectan. 1, 2. Eventualmente yo voy a comenzar a hacer preguntas y vamos a resolver problemas visualmente. Para ello yo necesito que ustedes activen su cámara, porque esos problemas yo les doy el dibujo y todos ustedes en su casa resuelven el problema y luego yo lo tengo que ver como una imagen en el video. Entonces, eventualmente voy a necesitar que ustedes tengan papel de cuadritos y que tengan la cámara activa. Porque yo tengo que, normalmente esas son prácticas que se hacen en el salón, se hacen en el tablero. Aquí no tenemos el tablero y no todos estamos en el mismo lugar, pero yo necesito verlos. Necesito asegurarme que efectivamente están entendiendo la explicación y necesito verlos en tiempo real, ejecutar la asignación que se les pide. Entonces, esto no va a ser ahora, yo cuando sea ese tipo de sesiones, yo les voy a indicar incluso en la misma invitación de Zoom que ustedes pues tienen que tener papel de cuadritos o una hoja de cuaderno de cuadritos o papel de cuadritos y que tienen que tener disponibilidad de cámara, porque voy a comenzar a preguntar cosas y a cualquiera le puedo preguntar. Así que es importante que tengamos la cámara activa, es importante que podamos participar de la clase, de tal forma de que puedan completar los requisitos.
de la clase.